quiero comunicarles 5 características de una fe verdadera. 5 características de una fe verdadera. Hoy vamos a ver cómo la palabra de Dios dice que la fe, en el libro de Hebreos, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Repito nuevamente, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. Esta es la verdadera fe que debe cada hombre y cada mujer tener en su corazón arraigada para que las situaciones cambiantes del mundo, que de hecho se presentan de continuo, no nos muevan del verdadero llamado que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Así que, si la definición de fe la da la misma Biblia, vamos a nosotros a entender que debemos vivir de acuerdo a esa definición de fe. En cierta ocasión, el Señor Jesús narró una historia o una parábola que tenía que ver con la oración de fe. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, verso del 1 al 8, el Señor relata la historia de una mujer que a diario venía a la corte ante un juez que era tremendamente injusto. Era un mal juez. Entonces, ante esta situación, ella insistió por mucho tiempo. Venía a diario a visitar la corte de ese juez para recibir que le hicieran justicia. Y en el verso 4 de este pasaje de la Escritura, dice literalmente la palabra, pero él no quiso por algún tiempo. Pero después dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Este es el razonamiento que usó el juez. Y el Señor Jesús dijo a la gente, os digo, oíd lo que dijo el juez injusto. Y luego hace una interrogación bien interesante acerca del asunto y dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Es interesante ver esta palabra tan gloriosa que lleva un impacto verdadero al corazón cuando la logramos entender. Pero hay otra interrogación que el Señor Jesús hizo al término de esta parte, de esta enseñanza. Y él dijo, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta sumamente importante para nosotros el día de hoy. ¿Hallará fe en la tierra cuando el Señor Jesucristo regrese? En verdad, la gente hoy tiene la fe verdadera en su corazón y está viviendo por fe, porque el punto es que el verdadero cristiano o el hombre verdaderamente creyente debe vivir por fe, no por otras circunstancias o por otras situaciones. Debe vivir por fe.
Así que como estamos viviendo el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿hallará fe en usted cuando Él venga? Es la pregunta de Jesús hacia usted. En este tiempo de la segunda venida del Señor, se puede observar con claridad algo que verdaderamente inquieta. La gente está viviendo una crisis de fe. Una cosa es que el hombre conozca de la palabra de Dios y otra cosa es que viva conforme la palabra de Dios. O sea, que tenga fe para vivir conforme la palabra de Dios. Esas son dos cosas muy diferentes, porque hay gente muy informada acerca de la palabra de Dios actualmente, debido precisamente a todo el aspecto de comunicación que hay en el mundo. Ahorita las comunicaciones son realmente algo sorprendente que yo recuerdo hace más de 50 años no se podía pensar siquiera en que pudiera llegar a pasar lo que está pasando a través de las comunicaciones el día de hoy. La gente vivíamos ciertamente, pero nos enterábamos de las noticias 2 o 3 meses después de que habían pasado los hechos. Así que por esta razón, el mundo hoy vamos a ver que está viviendo una crisis de fe. Un estilo de vida que está muy lejos de la expresión de fe que enseña el Señor Jesucristo. Pero hoy queremos enfocarnos y enseñar acerca de 5 características que tiene la fe verdadera. Usted va a poder ir viendo a través de este pasaje si realmente su corazón tiene una fe verdadera. O sea, que lo que está viviendo no es una falacia, no es una religión. Porque quiero decirles que Cristo está harto de religiones, harto de gente que dice ser de Él, pero con sus hechos está negando tal cosa. Por eso es que en el tiempo de Jesús había un religiosismo tremendo. Y los religiosos fueron los que precisamente se opusieron a Jesucristo en toda forma. Ellos lo afrentaron. Ellos se fueron en contra de lo que Él estaba enseñando, de lo que Él estaba trayendo al mundo, a los pensamientos, cómo Él estaba cambiando los pensamientos de las gentes a través de su palabra. Y lo agredieron mucho y lo llevaron a la cruz. ¿Quiénes? Los religiosos. Así que por eso Dios no está esperando de usted que sea un religioso. Dios está esperando que sea un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre de paz, una mujer de misericordia. Vamos a estar hablando un poquito acerca de esto. Y la historia que nos deja ver estos 5 principios es la historia de un hombre al cual Jesús reconoció como un verdadero hombre de fe. Un verdadero hombre de fe. Este hombre ni siquiera era judío. Y no es que yo esté negando que los judíos no tengan fe, no. Pero vamos a ver cómo esta historia se desarrolla. Dice la Biblia que Jesús, después de haber terminado de hablar a mucha gente, entró a Capernaum. Capernaum era un pueblo en el cual Jesús había elegido como centro de operaciones para predicar el evangelio. De Capernaum, el Señor Jesucristo se iba a los demás pueblos, a las demás ciudades, y luego regresaba a ese lugar. Era el centro de operaciones de Jesús. Y entonces allí entró en esta ocasión
Y dice la Biblia en Lucas 7:2, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación. Estos eran los enviados del centurión. Podríamos decir que eran amigos del centurión, aunque esta gente era judía. Ama a nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Jesús pues fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Estos eran otras personas, amigos ya, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que aún, dice el centurión, ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: a esto, y lo hace. Al oír Jesús este argumento tan especial que le dio este hombre, Jesús se maravilló de él y, volviéndose a la gente que estaba allí, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La Biblia sigue narrando que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermito. En otro pasaje paralelo a este, en el libro del Mateo, el Señor nos dice que el enfermo estaba totalmente sano. Así que este pasaje de la Escritura es el que vamos a usar para ver las características de una fe verdadera. El Señor alabó a este hombre que, aunque no era judío, sí había creído en la verdad, sí había creído en el Señor Jesucristo. Y ahora pues veamos estas 5 características que vamos a resaltar de este hombre que pidió al Señor que sanara su criado, su siervo. La primera característica, número 1, la verdadera fe manifiesta amor hacia los demás. Característica número 1. Porque creemos, o mejor dicho, hay gente que dice tener mucha fe, pero no ama. No ama a los demás. De repente el que dice tener dones o tiene dones, ve por encima a los demás. No les importa mucho los demás, sino simple y sencillamente lo que busca y lo que quiere es que lo vean a él o a ella, que tiene dones, que tiene algunas cosas espirituales, pero realmente esa no es una fe genuina. La fe genuina ama. A la fe genuina le importa a la gente,
antes que nada. La fe genuina no es religiosa. Y por eso es que el siervo era amado tremendamente por su patrón. Mira, era un criado. Ni siquiera era su hermano, ni siquiera era su familiar. Era su criado. Sin embargo, este hombre se ocupa del bienestar de su criado. Y aquí la Biblia nos dice que le quería mucho. Esta es una de las cosas destacadas. Este hombre quería mucho a su criado. Le importaba lo que estuviera pasando en la vida del criado. Así que por eso es que el amor es una de las características de una fe verdadera. La Biblia nos dice en Hebreos 12:2 que Jesús es el autor y consumador de la fe. Literalmente dice así. El consejo de Dios aquí es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor Jesucristo, por fe, por la fe genuina y verdadera que había en su corazón, sufrió la cruz y no le importó el sufrimiento. No le importó que la gente le hiciera todo lo que hizo, lo que le hicieron. Pues a Jesús no solamente lo golpearon, no solamente le pusieron la cruz en la espina, en este caso la corona de espinas, no solamente le abofetearon, no solamente le cogieron la barba y se la arrancaron literalmente con pedazos de carne, no solamente le escupieron, sino que también le desnudaron, lo exhibieron públicamente. Pero nos dice la Biblia que Jesús menospreció el oprobio y siguió hacia adelante hasta consumar el proyecto de salvación para toda la humanidad. Hoy los seres humanos, todos en el mundo entero, sean buenos o sean malos, tienen la oportunidad de tener vida eterna, la oportunidad de ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Jesús menospreció el oprobio que venía sobre él. Le importó más la gente, porque Jesús amaba a la gente. Así que Jesús fue a la cruz lleno de amor por la humanidad. La Biblia nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La obra de Jesús está disponible hoy para todos los seres humanos, buenos y malos, creyentes e incrédulos, ricos y pobres, de cualquier linaje. Dios no hace acepción de personas. Cualquiera puede venir a Jesús, porque el camino hacia el reino celestial fue abierto por el Señor Jesucristo. Hoy usted que está escuchando este mensaje puede venir a Jesús y va a encontrar en él salvación y vida eterna. Va a encontrar en él comprensión, va a encontrar en él cariño, va a encontrar en él amor, va a encontrar en él la satisfacción a todas sus necesidades,
todo lo que usted necesita lo podrá encontrar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que le invito a que usted venga a Jesús. No se quede nada más con el pensamiento, sino decida entregar su corazón y su vida a Jesucristo. El segundo cosa que nos enseña este pasaje es que la fe verdadera usa de misericordia. La fe verdadera es misericordiosa. La fe verdadera no es palabras, no es decirle a los demás, Dios te ama. La fe verdadera pone en acción los hechos de misericordia. Dice la Biblia que el centurión usó de misericordia. Por eso, cuando ve la oportunidad de que su criado fuera sanado, inmediatamente coge a la gente más, vamos a decir, más influyente del lugar, ahí en Capernaum, que la gente más influyente eran los judíos, gente que era del pueblo de Israel. Y como era el Señor Jesús, era judío también, entonces los manda allá y a través de ellos ruega que el Señor sane a su criado. Pero esto lo hizo el Señor Jesús porque en verdad Él tenía misericordia de su criado. A la fe verdadera le importa más la gente que la observancia o normas y preceptos religiosos. El caso del buen samaritano así nos los ilustra. Jesús, en respuesta a la pregunta de un intérprete de la ley que fue a visitarlo, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Cuando Jesús le dijo qué era lo que él tenía que hacer. Y le dijo, tienes que amar a las personas, tienes que bendecir a las personas. Y entonces él queriéndose escapar de eso, porque ellos nada más favorecían a los judíos, a los demás los tenían como perros. O sea, a los que no eran judíos los tenían como lo peor. Entonces Jesús respondiendo a esto, le dijo estas palabras. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, miren esto, un sacerdote, porque en el camino, y viendo al hombre herido y tirado, pasó de largo. Este era un hombre religioso, un hombre que hacía un montón de cosas en el templo. Y entonces él pasó de largo. Asimismo, un levita, que también era un servidor del templo, viéndole, pasó de largo. Y en eso pasa un hombre que era samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. La verdadera fe usa de misericordia. No nos olvidemos de esto, porque encontramos tantos fanfarrones de la fe que proclaman de que Dios hace, de que Dios dice y de que hace muchas cosas, pero su forma de vida no tiene nada que ver con la misericordia. El Señor Jesús acerca de esto dijo,
por sus frutos los conoceréis. A los verdaderos, por sus frutos. Entonces, llegó este hombre samaritano y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, les echó aceite y vino y poniéndose en una cabalgadura, lo llevó al hotel más cercano, que en este caso era el mesón, dice la Biblia aquí. Y cuidó de él. Durante todo el tiempo que estuvo allí en el lugar, cuidó de él. Y ya cuando se iba él por causa de sus negocios, le dijo al hotelero, al mesonero, a la persona encargada del lugar, cuídamelo, cuídamelo. Él quería que esa persona estuviera bien, estuviera sano. A él lo recogió no para que los demás lo vieran de que él era una buena persona, que él hacía las cosas buenas. No, a él le importaba la vida de ese hombre. Y por eso cuando se iba le dijo al hotelero, al mesonero, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Seguramente cuando él regresó, ese hombre ya no iba a estar allí. Ese hombre probablemente ya se había ido del lugar. Ese hombre no iba a darle las gracias por lo que había hecho. Sin embargo, lo que le importaba a él es usar de misericordia para ese hombre. Le importaba esa persona. Jesús dijo algo muy importante, hablando acerca de cuál es el verdadero comportamiento de los cristianos. Mateo 12:7 dice, Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Y en el libro de Oseas, capítulo 6, verso 6, también nos dice, misericordia quiero, dice Dios, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amigo, hermano, lo que Dios está esperando de usted es que ame a las personas y tenga misericordia de ellos. Sea usted capaz de hacerlo. Eso es lo que Dios está esperando, porque esa es la verdadera fe. Este hombre centurión, que yo creo que han entendido que centurión era un hombre, un soldado que manejaba una centuria, o sea, 100 gentes estaban bajo su autoridad. Él era un soldado romano. Número 3. La fe verdadera es sabia y entendida. Ese es el tercer principio. La verdadera fe es sabia y entendida. Sabiduría y entendimiento. La fe verdadera sabe y entiende el tiempo que está viviendo. No es una fe ciega, es una fe que razona y entiende por medio del conocimiento espiritual. El centurión entendió de manera espiritual que era Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Y quién era al cual él le envió la gente? Si no hubiera sido así, si él no hubiese entendido que Jesús realmente era el Hijo de Dios, que era el Dios verdadero, ¿para qué mandar a alguien si no le va a solucionar el problema? Por el contrario, se hubiera quedado sin hacer nada. Miren, hablando acerca de los tiempos del fin, en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 3, dice la Biblia así: los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos, los que entienden el tiempo que están viviendo. Es importante que hoy la humanidad entera entendamos el tiempo que estamos viviendo. Se están presentando una serie de señales tremendas,
pero que muchos ni siquiera la captan. Hoy estamos viviendo en una pandemia sumamente grave en el mundo entero. Pero todos o muchos piensan que esto no es nada, que no representa nada, que no nos quiere decir nada. Sin embargo, Dios en su misericordia está llamando la atención del mundo para que nos volvamos a Él. Entonces, es importante conocer el tiempo que estamos viviendo. Amigos, hermanos, el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En alguna otra ocasión les voy a hablar acerca de por qué llegamos a la conclusión de que estamos en el tiempo de la segunda venida de Jesús. Sigue la Biblia diciendo en el libro de Daniel, en el verso 4, 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Muchos correrán. Si algo tiene el mundo entero ahora y que se está sintiendo sumamente afectado, es porque el mundo, hasta antes de la pandemia, había una corredera de aquí para allá en todos los lugares. Todo mundo yéndose de un país a otro, todos de una ciudad a otra, todos de aquí para allá iban y venía la gente. Hasta que vino la pandemia y entonces se calmaron un poco. Pero todavía sigue siéndolo y va aumentándolo más todavía. Correrán de aquí para allá. Y la segunda cosa es que la ciencia iba a aumentar. En verdad la ciencia está rebasando todo precepto que había anteriormente. La ciencia actualmente va hacia arriba de una manera tal en la gráfica que no es creciente horizontal hacia arriba, sino es creciente vertical hacia arriba el conocimiento, o sea, la ciencia. Hoy se habla mucho del asunto de cómo la ciencia ha aumentado. Número 4, no quiero ahondar mucho sobre esto. Número 4, la verdadera fe, y quiero que lo escuche también, es humilde. No es jactanciosa, no es presumida, no busca destacar, no busca protagonizar. La fe verdadera se mantiene en los límites de el no exhibicionismo, sino que busca que los demás sean los que se vean y no él. Que los demás sean reconocidos y no él. La verdadera fe es esa, es humilde. El centurión reconoció y hubo un rasgo de humildad tremenda en él cuando dijo: no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno. Así que, Señor, lo único que te ruego que hagas es que digas la palabra y va mi criado a sanar. No necesito otra cosa. La fe verdadera no necesita que se le dé señales. Porque muchos hoy están buscando señales para poder creer. Y hablo de la gente que dice conocer a Jesús. De la gente que dice que tiene fe en Jesús. Está buscando señales. Y si hay señales, entonces dice: sí, ahí sí está Dios. Pero la verdad es que el creyente en Cristo no necesita señal alguna. Porque ha creído. La Biblia dice que las señales son para los incrédulos.
no para los creyentes. Si usted ha creído en Cristo Jesús, no necesita ninguna señal para vivir conforme el poder del Espíritu de Cristo, porque ha creído verdaderamente en el Señor. Ahora, si usted anda buscando señales, que si ya sanó ese enfermo, que si ya anduvo ese paralítico, ay, mira, ya están sanando, yo voy a ir corriendo porque estoy enfermo, voy a correr hacia esa persona para que me sane. Eso no es fe. Yo recuerdo una vez que el presidente de Guatemala, hace muchos años, no me acuerdo el nombre hoy, ni quiero decirlo, vino aquí a México porque alguien le dijo que la Virgencita de Guadalupe hacía muchos milagros. Él estaba enfermo de un cáncer en el estómago. Había hecho todo lo que había podido allá en su país. Había recurrido quizás a los mejores médicos en otros lados. Pero el cáncer seguía avanzando y seguía avanzando. Y ya en la etapa final del cáncer, alguien le dijo, la Virgencita de Guadalupe hace muchos milagros. Y se vino a México. Y sí, fue a los lugares donde le dijeron que debía ir. Pero desgraciadamente, al final de la historia, este hombre se murió de cáncer. La verdadera fe no necesita señales. La verdadera fe cree que Dios es el Señor y Él tiene el control perfecto de la vida de los hombres, quienes sean. El Señor Jesús sobre esto dijo en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No importa lo que esté sucediendo en su vida, no importa. Una de las características de la fe es que debemos presentarnos ante Dios con un espíritu humilde, no soberbio, no queriendo obligar a Dios que haga lo que a nosotros queremos, porque eso no es fe. Fe es creer que Dios tiene un propósito en nuestra vida y lo va a cumplir, lo va a llevar a efecto. Si lo que Dios quiere es que yo ya me vaya de esta tierra, me voy a ir y voy a estar contento y voy a estar alegre y voy a disfrutar el momento. Ahora, si Dios todavía no quiere que yo me vaya de esta tierra a su reino, pues me quedaré, no importa la enfermedad que tenga, no importa la situación por la que esté pasando. Ahora bien, hay gente insensata. La fe, como les decía, no es arrogante. La fe es algo que realmente te lleva a tener un corazón humilde. Pero hay mucha gente que presume de fe. Y a mí me da mucha tristeza escuchar hoy mismo a gente que dice, yo no me voy a vacunar porque tengo fe. Y porque tengo mucha fe no me voy a vacunar. Yo aquí quiero hacer un paréntesis pequeño para decirles que eso no es fe. Eso es arrogancia. Porque sabemos que las vacunas van a ayudar a muchos para que otros no se contagien, para que otros no contraigan la enfermedad. Yo tengo mucha fe, pero dice el Señor que si la tengo para mí. Y por lo mismo, si voy a ir a otro lugar y voy a saludar a una persona de mayor edad o una persona vulnerable, y yo, porque no quise vacunarme, sobre todo pasa entre los más jóvenes, entonces llevo la enfermedad, pero yo soy asintomático. A mí no me está haciendo ningún efecto.
A mí no me está haciendo ningún daño, pero sí tengo la enfermedad y llego con la persona aquella y tengo contacto con ella y lo contagio. ¿Qué está pasando? Que esa persona posiblemente muera por causa de que yo, en mi insensatez, en mi falta de verdad, no me vacuné. Y por lo mismo estoy diciendo que tengo mucha fe. La verdad es que estamos viviendo en un mundo en el cual todos nos debemos cuidar y todos debemos cuidar a los demás. Eso es fe. El que nosotros cuidemos a los demás, nos interesen los demás. Termino aquí con este último. Número 5. La fe verdadera cree en el poder de la palabra. Este hombre, este centurión, lo único que dijo, le dijo al Señor: Señor, lo único que te ruego que hagas es que digas la palabra. Si tú dices la palabra, mi criado va a sanar. No hay vuelta de hoja. Y ahí le da el razonamiento por el cual él estaba diciendo eso. Y el razonamiento consistía en que él era un soldado que tenía soldados también bajo su autoridad, y él les decía a los soldados: hagan esto, y los soldados lo tenían que hacer. Y los criados le decían: hagan esto, y los criados lo tenían que hacer. No es que le van a discutir, no le iban a discutir a él. Bueno, por eso le dice: Señor, a ti tampoco nadie te va a discutir. Cuando tú dices la palabra, eso se hace. Cuando tú estableces lo que es verdadero, eso pasa. Así que, amados, solo di la palabra y mi criado sanará. La Biblia nos dice en Salmos 19:1 acerca de la palabra de Dios: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la palabra de Dios, la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan. El hombre es bienaventurado cuando cree lo que la palabra de Dios dice, cuando cree lo que la Biblia dice. Yo aquí quiero hacer también un énfasis. Hay muchos que hoy en el mundo se han levantado como profetas y dicen que están hablando palabra de Dios. Pero la realidad es que no es tal cosa. Mezclan la palabra de Dios con sus propios dichos para llamar la atención de las gentes. La palabra de Dios, que es inmutable, la palabra de Dios que no cambia nunca, es la Biblia. Esa no se va a equivocar jamás. Esa nunca te va a decir una mentira. Por eso es que el criado le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi criado va a sanar. Voy a decirles algunas cosas ahora acerca de lo que hace la palabra de Dios en el hombre. La palabra de Dios te da fe. La palabra de Dios te hace santo. La palabra de Dios ordena tus caminos. La palabra de Dios evita que seas avergonzado. La palabra de Dios limpia el camino de los jóvenes. La palabra de Dios evita que peques contra Dios. La palabra de Dios produce gozo al corazón. Cuando tú estás deprimido, quieres salir de la depresión, sumérgete en la palabra de Dios y verás cómo tu depresión se va a ir. Porque la palabra de Dios, como dijimos anteriormente, te va a dar fe. La palabra de Dios da fuerza y vigor a las almas abatidas, a los que están en problemas depresivos. El salmista decía de esta manera: ella es mi consuelo en mi aflicción. La palabra de Dios
da salvación y vida eterna. Todos los que quieran en verdad ser librados de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero, y que eso, aunque lo crea usted o no lo crea, de todos modos viene. De todos modos va a pasar. El mundo tiene que entrar en el juicio del trono blanco de Dios. Así que, usted lo crea o no, eso viene. Estamos viviendo los tiempos más o menos como los del Titanic. El Titanic fue un barco diseñado de una manera tal que era la presunción, lo más picudo, lo más grandioso de la ciencia humana y de la construcción. Salió de Inglaterra presumiendo que era el barco más potente, que era el barco más grande, que era el barco que nadie podía sumergir, nadie. Y alguien dijo por ahí, ni Dios lo sumerge, ni Dios lo va a poder sumergir, o sea, mandar a pique. Así salió. Y como estaban tan presumidos, querían llegar a Estados Unidos lo antes posible para demostrar que el barco también era el barco más veloz. Recibieron el aviso, el capitán y las gentes, de que había iceberg flotando. Pero el capitán, en lugar de hacer caso a esa advertencia, le pidió a los marineros que aceleraran más. Y el barco cobró mayor velocidad. Y cuando se vinieron a dar cuenta, ya estaban frente a la montaña de hielo que hirió al barco en un costado. Y el barco comenzó a hundirse. Ustedes conocen la historia. Muchas películas se han hecho de él. Y se hundió. Quiero decirles que esto es lo que está pasando con el mundo. El mundo vive en una arrogancia, se cree plenipotenciario, se cree imposible de igualar, pero no sabe que va de picada hacia el final. No quiero espantarle acerca de lo que viene el mundo entero, pero esta es la realidad. Amigos, ustedes que me están escuchando en cualquier parte del mundo, quiero decirles que la única forma de escapar de lo que viene sobre el mundo entero es viniendo a los pies de Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y es verdad. Nadie, ni religión, ni ninguna otra cosa te va a llevar a Dios. El único que te lleva a Dios es el Señor Jesucristo. Por eso te invito a que en este momento inclines tu rostro donde quiera que estés. Queremos hacer un acercamiento hacia Dios. Te invito a que ores conmigo esta oración. Inclina tu rostro y oremos. Querido Dios, he comprendido que la verdadera fe no presume. La verdadera fe, Señor, ama. La verdadera fe tiene misericordia. La fe verdadera, Señor, manifiesta el amor hacia los demás. La verdadera fe usa de misericordia. La fe verdadera, Padre eterno, es sabia y entendida. Conoce el tiempo que está viviendo. La fe verdadera es humilde. Y la fe verdadera, Señor, cree en el poder de tu palabra. Ahora pues, Señor, dame esa fe. Dígale usted a Dios en este momento, dame esa fe. Quiero, Señor, creer verdaderamente
a tu palabra. Quiero, Dios eterno, que tú me des la fe para creer que Jesucristo murió en la cruz para salvar mi vida y que solamente en Él encontraré la vida eterna. Muchas gracias, Señor, porque con esa fe puedo ir al reino celestial. Muchas gracias, porque no importa lo que esté pasando en mi vida, eso no es importante. Lo importante, Señor, es que cuando tú vengas o cuando yo tenga que irme contigo, realmente eso suceda, eso pase. Porque no quiero tener una fe fingida, no quiero tener una fe que no sea la fe que tú has demandado a hombres y mujeres para ser salvos. Por eso, Cristo amado, en el santo nombre de Jesús, Padre eterno, te ruego que me des tu fe para gloria de tu nombre. Por eso hoy me humillo ante ti como lo hizo este hombre, este centurión, y te entrego mi corazón y mi vida en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo llene sus corazones y usted tenga verdadera fe para creer lo que Dios ha hecho ya por usted. El Señor les bendiga mucho.